Bienvenidos a Vértice Internacional, un gusto saber que me acompañan en este programa que analiza el acontecimiento del mundo y los asuntos globales. El día de hoy ponemos nuestra atención en el plan de paz de Trump para Gaza, el cese al fuego que se establece, la entrega de los rehenes, la liberación de prisioneros palestinos, así como la entrada de ayuda humanitaria de manera urgente. Toda una hoja de ruta muy importante que nos da una esperanza real para que termine este conflicto. Pero, ¿qué dicen los 20 puntos del plan de Trump para la paz en Gaza? ¿Cuáles son los puntos más polémicos y discordantes para Israel y para Hamás? ¿Habrá un gobierno transitorio palestino en Gaza? ¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional? ¿Y qué reacciones también tiene el mundo de que Trump presida la Junta Internacional de la Paz junto con Tony Blair? Les pido por favor que nos acompañen. Han pasado más de 2 años desde los fatídicos ataques terroristas del 7 de octubre, que marcaron la tragedia más prolongada entre Israel y Hamás, y las turbulencias geopolíticas que sumieron al mundo en un escenario de congoja y desesperanza. Con centenares de rehenes israelíes en manos de Hamás, miles de muertos palestinos y una catástrofe humanitaria sin precedentes en Gaza, la región padeció los embates de un conflicto ampliado. Líbano, Siria, Yemen, Irán, Irak y Qatar padecieron las consecuencias, aunado a la guerra de los 12 días cuando Estados Unidos, bajo Trump, intervino con fuego directo sobre territorio iraní. En este mismo periodo, Francia, Reino Unido, Portugal, Bélgica, Australia y Canadá, junto con otros países, reconocieron al Estado palestino. Un conjunto de acontecimientos que redefinieron el mapa político y militar de la región a partir del 7 de octubre y que llegó a su fin con el hito trumpista, un plan de paz para Gaza acordado entre Israel y Hamás. Trump presentó un plan de paz para Gaza con el propósito de terminar con la guerra entre Israel y Hamás. Con gran entusiasmo se acordó un plan inicial, una fase inicial de entrega de rehenes israelíes a cambio de la liberación de prisioneros palestinos. Para hablar de este punto de inflexión histórico y de las reacciones que ha generado esto en la comunidad internacional, nos acompañan para analizar este importante tema desde la antigua sede del Senado, Moisés Salinas. Él es rector de la Universidad Hort en México y un especialista en temas de Medio Oriente. Bienvenido, Moisés. Gracias, Gina. Está con nosotros David Hernández López. Él es subdirector de análisis del Centro Internacional de Estudios Gilberto Bosques del Senado de la República. Bienvenido, David. Muchas gracias, Reina. Y nos acompaña también Saúl Vázquez Torres. Él es internacionalista y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. Bienvenido, Saúl. Muchas gracias, Lina. Moisés, ¿cómo recibe el pueblo de Israel y el pueblo de Palestina este plan de Trump para la paz en Gaza? No desde el punto de vista de sus líderes, sino desde el punto de vista de las mujeres, de los jóvenes, de los desplazados, de las familias y sobre todo de los sobrevivientes para acabar con esta trágica guerra. Creo, Rina, que en ambos pueblos hay un consenso bastante positivo a favor del plan, por lo menos de la primera etapa del plan de Trump. Claramente las encuestas en Israel demuestran de que pues, más del 60% de la gente apoya que se lleve a cabo el plan, están contentos por el fin de la guerra. Entre los palestinos, que es mucho más complicado, sin embargo tenemos algunos datos de Khalil Shikaki, de algunos de los encuestadores, que también hay en general una actitud positiva hacia esta primera fase del plan, es el fin de la guerra. Así que por lo menos tenemos un buen inicio desde el punto de vista de la opinión pública. ¿Cómo ves, David, un alivio inicial y sobre todo el tema de los rehenes, que era una de las grandes preocupaciones de Israel, y también la liberación de prisioneros palestinos? ¿Tú crees que Hamás tenga la capacidad para entregar en la totalidad a los rehenes? ¿Y qué tan vulnerable se convertiría el plan de paz de no ocurrir eso así? Es decir, ¿pudiera venir un tropiezo en el plan de paz? Sí, claro. Primero me sumo un poco a lo que decía el doctor.
Sin duda, dentro de los dos territorios, tanto Israel como en Gaza, hay un alivio sobre el acuerdo, sobre todo la presión que había en Israel entre el grupo de familiares de los rehenes que todavía tiene Gaza, pues estaban presionando a Netanyahu justamente para que firmara un acuerdo para que los rehenes fueran liberados. Solo por mencionarlo, son alrededor de 20 los que siguen en manos de Hamas. Y en el lado palestino, sin duda, también la población parece ser que está también pues, de alguna forma aliviada, porque lo que más urge en este momento es que se detengan los ataques desde Israel, por lo menos para territorio palestino. El primer gran reto es eso, el regreso de los 20 rehenes israelíes que todavía tiene Hamas. Al final, este era de alguna manera un factor que permitía que Hamas pues, pudiera seguir negociando. Entonces ahora va a ser determinante. Si decide liberar el grupo a estos rehenes, pues tendrá ahora sí que pasar a una siguiente fase, ¿no? Que es ahora sí lo complejo del asunto. Pero estamos hablando de los rehenes vivos y muertos, es decir, también los restos de aquellos que murieron. Sí, exactamente, claro. Correcto. Tendrá que ¿Estamos entregar... hablando de qué? ¿De 48, 50? Sí, alrededor de esos. La verdad es que la cifra es un poco compleja. Compleja de comentar, sí. Ahora, Saúl, desde tu perspectiva inicial, ¿cuál es tu impresión de estos 20 puntos de Trump para la paz en Gaza? Yo creo que es una sorpresa positiva, ¿no? Para la comunidad internacional en general. Creo que desde la retórica de Trump llegamos a ver planteamientos que parecían sumamente preocupantes, como ese de convertir a Gaza en la Riviera de Medio Oriente, con una salida que llamaban ellos voluntaria de la población palestina. Todo ese tipo de planteamientos ya están hoy fuera de la mesa y se está planteando que se mantenga Gaza como un territorio palestino. Sin embargo, pues sí hay espacio, digamos, para la duda. Ya en enero hubo un primer cese al fuego que pues no se ha mantenido, no se pudo mantener, ¿no? Creo que la primera fase pues sí luce aceptable, pero digamos lo que viene después es lo complicado, ¿no? ¿Cuál va a ser la gobernanza de Gaza? ¿Qué autoridades va a tener? ¿Cómo se van a elegir? ¿Se le va a permitir a Hamas participar en esa gobernanza de Gaza o no? ¿Qué tanto van a deponer las armas, por ejemplo, que es uno de los puntos, líneas rojas que marcaba Netanyahu, que Hamas entregara las armas? Es un primer paso en un sentido positivo, pero vienen un montón de preguntas y sobre todo Hamas, al entregar estos 25 rehenes que se estima que siguen con vida, pues pierde mucho justo de sus, pues no me gustaría decirlo así porque suena deshumanizante, pero de sus fichas en la mesa de negociación. Es decir, ahora con qué va a negociar Hamas en las fases posteriores. Moisés, ¿estás de acuerdo entonces que este no es el final del camino, sino es un primer paso para estabilizar la región y para darle tranquilidad tanto al pueblo de Israel y Palestina en esta primera fase inicial? Sí, completamente, Rina. La visión de Trump es una visión mucho más amplia de una paz regional. Inclusive se habla entre los 20 puntos de una coalición de países, de reforzar lo que son los acuerdos de Abraham, hacer más alianzas entre los diferentes países árabes e Israel. Entonces la visión es muchísimo más amplia que esa, pero esa es donde viene la parte complicada, precisamente como lo comentaban Saúl y David. El tema es qué es lo que pasa ahora. Creo que hay un consenso bastante amplio a nivel internacional de que la primera fase va a ser exitosa en el sentido del fin de las hostilidades, la entrega de los rehenes. ¿Qué pasa después si efectivamente esta fuerza internacional, este grupo conformado por Qatar, Egipto y demás, va a poder tomar control de Gaza? Si realmente jamás va a soltar las almas, si eventualmente los palestinos van a aceptar una oferta de paz, porque hay que recordar que en el siglo XXI por lo menos 2 veces han rechazado ofertas, tanto por parte de cuando estaba el presidente Clinton en Estados Unidos, como cuando Ehud Olmert se sentó con Mahmoud Abbas a proponer la creación de un Estado palestino, y los palestinos las rechazaron en ambas ocasiones. Entonces,
Todavía quedan muchos obstáculos, pero ciertamente no es el final del camino. Ahora, David, un principio de éxito de este plan de paz y esta propuesta de paz de Trump es que se sustenta estos 20 puntos, yo diría, en 3 puntos muy interesantes, sobre todo porque recogen los consensos internacionales. Moisés hablaba de los consensos. El tema de que Israel no puede reocupar ni anexar a Gaza, el tema de que Hamás no puede gobernar la franja de Gaza y tiene que desmilitarizarse, y que también abre la apertura hacia el camino de la coexistencia de 2 estados para 2 pueblos. ¿Tú ves eso como el corazón del plan de paz que permite que todos se sienten en la mesa negociadora? Sí, es posible, pero justo ahí en esos principios que tú señalas es donde está la mayor debilidad, porque sí es cierto que al final parte de la propuesta o de la agenda del gobierno de Netanyahu es que se anexione este territorio a Israel. Y por tanto, pues la presión que él va a tener para que esto se concrete en el futuro, para seguir manteniéndose en el poder, pues va a ser fuerte, creo yo, desde la posición de los partidos políticos de extrema derecha que lo sostienen. Es una demanda de ellos y por tanto él tendrá, pues de alguna manera que sortear si decide concretarlo o, como dice el plan, no hacerlo. También la propia existencia de Hamás es, creo yo, uno de los retos más importantes, ya salió aquí a la conversación, porque aún más allá de que la propia organización desaparezca, digamos, de su estructura, de ponga las armas, las propias ideas que sostienen a la organización se van a tener ahí. Entonces, de alguna manera tendrá que sortear también la población palestina la propia idea de Hamás. Y luego entonces, ¿quién gobernará Gaza? La autoridad palestina es un gobierno pues reconocido internacionalmente, pero pues también le falta, digamos, esta estructura en Gaza que permita pues que sea, digamos, una vía que se sostenga, ¿no? Como gobierno. Pero pues tendrá el propio plan, pues tiene ahí sus visiones. Entonces queda fuera tanto Hamás como la Autoridad Nacional Palestina. Pues bueno, en el plan de paz. Sí, claro, sí. Yo creo que justamente esta coalición rara, este ente, institución sí, que se ve que tendría que administrar por lo menos lo que dice el plan, sí, pues creo yo deja fuera una parte muy importante, que es la población palestina. Creo yo que hasta que no se tome, digamos, en cuenta la voluntad de la población palestina en Gaza sobre quién va a gobernar, pues tendrá se ve débil el acuerdo. Saúl, ¿cómo estás viendo el plan de paz, sobre todo si se exhibe un cambio de actitud de Trump hacia Netanyahu? ¿Esto se refleja en el plan de paz? Por ejemplo, un Trump que de alguna manera se enoja con este ataque del 9 de septiembre a Qatar, ¿eso puede ser un punto de inflexión para que Trump ponga sobre la mesa este plan de paz? Sin lugar a dudas. Y yo creo que hay 2 aspectos clave para que se hayan dado las condiciones sí, de este acuerdo de paz. Y el primero es el fracaso de ese ataque de Israel a Qatar, porque Israel atacó a los líderes con los que estaban negociando la paz y fracasó, ¿no? Sobrevivieron. Hoy el principal líder de Hamás, que está sentado en las mesas de negociación en Egipto, es un sobreviviente de ese ataque en Qatar, donde murió su hijo, por cierto, ¿no? Es decir, pues Trump se sintió traicionado, ¿no? Y él lo dijo en sus propias palabras: estoy muy, muy molesto. Y después hay una fotografía que yo creo que va a pasar a la historia en la oficina Oval, donde Trump obliga porque parte de lo que solicitaba Qatar era una disculpa por este ataque. Obliga a Netanyahu a pedir una disculpa y está la fotografía de Trump sosteniéndole sí, el teléfono a Netanyahu como niño regañado, pidiendo este perdón a Qatar. Y yo creo que es un tema también para Trump de la opinión pública. Veía yo el día de ayer una encuesta que por primera vez, desde que se pregunta en las encuestas en Estados Unidos, la opinión favorable a Palestina es mayor a favorable a Israel. En el Partido Demócrata Desarrollador tiene un más 60%, pero dentro de los republicanos, dentro de la base de Trump, el apoyo a Israel ha pasado de un más 40% a un más 20% en estos 2 años de conflicto.
Y pues Trump llegó con una plataforma de yo soy el presidente de la paz, ¿no? Yo voy a acabar con estos conflictos en el día 1, ¿no? Dijo la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza. No ha podido avanzar mucho con el tema de Ucrania, ya vimos que también está cambiando de actitud frente a Putin, pero en este tema de Gaza, donde tiene mucho más influencia sobre Netanyahu por todo el apoyo militar y financiero que da Estados Unidos a Israel, pues dio ya un manotazo en la mesa con este plan. ¿Cómo ves entonces, Moisés? ¿Se deslinda un poco, se desalinea de Netanyahu, es decir, Trump, por un lado, y por otro lado, digo, así como Saúl ubica algunos factores internos de la política de Estados Unidos, ¿cómo está jugando el tema de la oposición de la extrema derecha en Israel? Digo, bueno, no es oposición porque forman parte del gobierno, pero ¿cómo está? O sea, oposición al programa de paz. Es decir, están rechazando el plan de paz. ¿Cómo ves el futuro, los escenarios? ¿Se pueden salir de la coalición de Netanyahu? ¿Puede caer el gobierno de Netanyahu y convocar a nuevas elecciones? ¿O cómo estás calibrando la situación política interna en Israel? Yo creo que la presión de Trump ha sido significativa y ha cambiado mucho la expectativa de que Trump iba a ser un presidente que iba a apoyar al 100% las acciones de Netanyahu, que le dio carta blanca para hacer lo que quisiera en Gaza. Y eso claramente ha cambiado. Trump tiene mucho interés en tener un premio Nobel de la Paz, está empujando mucho para eso. Presionó también a Qatar, a Turquía, a Egipto, para que presionen a Hamas para que aceptara el plan de paz. Así que claramente ha habido un cambio de paradigma en la relación entre Netanyahu y Trump. E internamente dentro de Israel, aunque hay estas tentativas por parte de la extrema derecha, de gente en el gobierno como Smotrich o Ben Gvir, de decir nosotros no apoyamos y nosotros no rompen la coalición y no se salen. Y mucho de eso tiene que ver porque en este momento las encuestas de opinión claramente le darían una victoria avasallante a la oposición. Ellos saben que su propio futuro político depende de aprovechar este año que le queda al gobierno de Netanyahu para volver a subir en las encuestas y tener una posibilidad de retomar el gobierno en el 2026. Así que yo creo que esa coalición va a seguir siendo estable, Rina. No creo que el gobierno vaya a caer muy pronto. Claro. Bueno, una coalición estable hasta antes de las elecciones del 2026, porque tiene que haber elecciones parlamentarias en Israel para esa fecha, si no es que cae antes el gobierno. Pero ¿tú no crees, David, Saúl, que de alguna manera Netanyahu busque acreditar políticamente la entrega de rehenes para buscar la reelección en el 2026? Sí, claro, totalmente. Y coincido con el doctor, o sea, creo que el gobierno en ese sentido se va a seguir manteniendo. Justamente van a tratar de mostrar a la población el regreso, yo creo, de los rehenes. Yo creo que va a ser un momento importante para capitalizar para el propio Netanyahu y el gobierno de coalición. Pero lo que sí quisiera, desde mi opinión, matizar es que creo que al interior de la propia coalición sí va a haber presión, ya lo mencionaba yo hace un rato, sobre todo presión para las siguientes fases. ¿Qué viene? Porque y creo yo que la coalición o los partidos de extrema derecha, creo yo que una de sus banderas va a ser tratar de asegurar que Israel se mantenga seguro, en el sentido de que pues jamás no sigas significando un peligro para la seguridad israelí. Y creo yo que desde ese sentido los partidos de extrema derecha van a seguir presionando para que no haya concesiones sobre la propia desaparición del grupo, aunque insisto, lo veo complicado. Sí. Pues así es, hay muchos puntos que verificar en este plan de paz. Tenemos todas las asignaturas pendientes del cumplimiento, sobre todo del monitoreo, de la implementación. Y bueno, serán cosas que platicaremos en la segunda parte de este programa. Hacemos un corte, regresamos. Donald Trump ha presentado un plan de 20 puntos, respaldado por Benjamin Netanyahu y aceptado por el grupo Hamas. Pese a algunas reservas, este pretende ofrecer una hoja de ruta para poner fin al conflicto e incluye un alto al fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes israelíes y la excarcelación de casi 2,000 prisioneros palestinos, junto con la entrada de ayuda humanitaria y un plan económico de reconstrucción para Gaza. Trump propone además crear una Junta de Paz Internacional, presidida por él mismo e integrada por figuras como Tony Blair,
que supervisaría la transición hacia una Gaza desradicalizada y sin Hamas. Este plan, que ha devuelto la esperanza al mundo, abre el paso para la creación de un Estado palestino, aunque sus críticos señalan que deja ambiguo el camino. Donald Trump propuso un plan de paz para Gaza aceptado por Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, después de su cuarto encuentro bilateral en Washington bajo un portafolio de 20 puntos. Trump pidió un cese al fuego inmediato, el retorno de todos los rehenes vivos y fallecidos y una liberación masiva de prisioneros palestinos, incluyendo 250 sentencias de cadena perpetua y 1.700 detenidos desde el 7 de octubre, a cambio de la desmilitarización total de Hamas, su exclusión del gobierno futuro y la entrega de todas sus armas. Como contraparte, Israel se compromete a retirarse progresivamente sin anexar a Gaza, mientras entra en escena una fuerza multinacional que, junto con policías palestinos entrenados, garantizaría el control de fronteras, seguridad y flujo humanitario. Bajo la dirección de Trump quedará el Consejo de Paz, que supervisará la administración temporal de Gaza y en el que también participará Tony Blair. El exmandatario británico, una vez cumplidos los hitos, podrá abrirse paso a la eventual autodeterminación palestina en un marco de coexistencia pacífica con Israel. Seguimos adelante conversando sobre los 20 puntos que Trump plantea para la paz en Gaza y todas las implicaciones que tiene para la comunidad internacional. Saúl, ¿qué factores internos y externos enfrenta Hamás como motivador para sentarse a la mesa negociadora y aceptar parcialmente este plan? Bueno, Hamás ha perdido mucha popularidad en Gaza, evidentemente, los responsabilizan directamente por la situación. Sin embargo, hay que recordar que hay dos territorios palestinos, ¿no? Junto al mar está Gaza, pero hacia el interior está Cisjordania, donde Hamás puede seguir siendo un actor político, como comentaba David, sus ideas, el nacionalismo palestino. Muchos de los liderazgos que llevaron a cabo el ataque del 8 de noviembre, pues ya han sido asesinados, ¿no? Es decir, son ahora mandos medios, nuevas generaciones, que quizás solamente la posibilidad de sobrevivir, de que jamás no desaparezca, es lo que pueden lograr, ¿no? Se ve complicado que hubiera mejores condiciones para ellos, y pues tienen que asegurar su sobrevivencia política a futuro. O sea, no el hoy, sino poder aspirar a tener un mañana. ¿Cómo ves eso, Moisés? Porque el plan de paz de Trump habla de la capitulación de Hamás en el sentido de que tiene que entregar las armas y tiene que ser desmilitarizada y no les da un lugar, ningún espacio en la futura gobernanza en Gaza post-Hamás. Entonces, ¿qué le queda a Hamás realmente hacer en este plan de paz o qué está pensando en un futuro cercano? Bueno, efectivamente, como organización no va a poder tener ninguna participación si es que el plan se lleva a cabo como está, sí. Pero como idea, como ideología, pues sigue siendo muy vigente. De hecho, las encuestas en los territorios palestinos hoy en día demuestran de que si hubiera elecciones el día de hoy, jamás tendría mucho más apoyo. Entonces, con otro nombre o como sea, la ideología sigue siendo muy vigente dentro de dentro de la población palestina. Va a depender mucho de qué es lo que pase con la autoridad palestina y cómo se reforme. La realidad es que no hay ahorita un líder. Los que hay que tienen amplio apoyo, como Marwan Barghouti, están en la cárcel en Israel. No hay un líder popular que pueda tener un apoyo amplio
dentro del pueblo palestino para implementar estas cosas va a depender de que surja una nueva clase política que realmente pues pueda lograr este consenso nacional para que sigan claro. Adelante. Ahora, pero uno de los puntos más importantes del plan de Trump para la paz es sobre la desradicalización de Palestina, es decir, ¿qué garantías tiene Israel de que Gaza no se va a convertir en un ente que está gobernado por un grupo terrorista? Es decir, ¿qué garantías hay o qué mecanismos de verificación hay para que esto no suceda, David? Bueno, por ahora enviaron 200 elementos de seguridad de Estados Unidos justamente para verificar que el acuerdo se vaya cumpliendo como se ha establecido. Pero yo coincido con el doctor. La renovación de la clase política palestina, en el que se incluya, digamos, nuevas ideas, a lo mejor una perspectiva, una postura mucho más abierta al diálogo, a la cooperación con sus contrapartes, tendrá que ser o es uno de los retos de la agenda al interior de los propios territorios palestinos. Creo yo que de eso dependerá también mucho cómo se percibe a las autoridades palestinas y hacia dónde quieren llevar el rumbo institucional de estos territorios. Insisto, la población de alguna manera al interior de Gaza, sobre todo, pues tendrá que ser también tomada en cuenta y ese también pues será el gran reto, ¿no? Cómo intentar trasladar esa voluntad palestina a las autoridades que pues no necesariamente a veces son, digamos, lo mismo, ¿no? Claro. Y Saúl, entonces también se queda Hamás sin aliados diplomáticos. Yo creo que no, ¿no? La asimetría de poder militar entre las naciones que han sido pues, promotoras o al menos han mantenido a Hamás en su territorio, pues no tenían cómo ponerse al tú por tú con Israel, ¿no? No tenía Jordania, no tenía Turquía, pues era muy, muy complicado para ellos que salieran en apoyo, sobre todo había poco que ganar y mucho que perder. Creo que gana la causa palestina, el nacionalismo palestino y pues de rebote jamás un poco en este tema que te comentaba yo de la opinión internacional, ¿no? Hubo un gran avance en la comunidad internacional, lo vimos recientemente en la Asamblea General de la ONU, en esta postura a favor de la solución de dos estados, ¿no? Naciones con mucho peso internacional como Francia, Reino Unido, las posturas que tomó España recientemente, aprobó el embargo de las armas, hacen que a futuro la perspectiva de un Estado palestino luzca sí, más sólido, ¿no? Y le da la oportunidad a las distintas organizaciones, no solamente a Hamás, en Palestina, pues de reacomodarse y de replantearse como actores sí, a futuro en Palestina. Pero Moisés, ¿cómo estás mirando el tema de los aliados diplomáticos de Hamás, sobre todo? Porque digo, tenemos a Turquía, a Qatar, que de alguna manera, bueno, pues Qatar ha estado apoyando, se dice que es el brazo financiero de Hamás, pero de alguna manera decide mediar y empujar a Hamás a que acepte este plan de paz. ¿Qué pasa ahí entonces con Irán? Irán está totalmente más achicado, está más demeritado en su posición por todo lo que hemos visto. Entonces, ¿tú cómo ves que sí se está quedando sin aliados diplomáticos, aunque está ganando la guerra informativa y de la opinión pública? Bueno, claramente Irán está total y completamente del lado de Hamás y apoyando y tratando de hacer lo posible para reconstruir tanto a Hamás como a Hezbollah, que fueron muy golpeados durante esta guerra en estos dos años. Así que no podemos decir que se ha quedado sin apoyo por parte de Irán. Qatar es una muy buena pregunta porque Qatar estaba tratando de alguna manera de jugar ambos lados. Es un aliado cercano de Estados Unidos, inclusive hay bases norteamericanas en Qatar y sin embargo estaba apoyando a Hamás porque es un tema popular dentro de la población qatarí. Sin embargo, creo que sí va a haber un cambio significativo porque primero se sintieron vulnerables ante el ataque israelí y segundo tienen mucha presión norteamericana para terminar este tipo de apoyo incondicional que estaban dando desde el punto de vista financiero sí, hacia Hamás. Así que creo que sí va a haber un cambio importante en ese sentido. Vamos a ver cómo reacciona Irán, vamos a ver qué pasa con esta coalición
coalición catarí, el emirati, Turquía, Egipto, que se supone que tiene que ser la que tome control sobre las instituciones en Gaza, pero sí ha habido un cambio hacia ambos lados. O sea, ha habido un reacomodo dentro de las alianzas, por supuesto, desde el 7-10. ¿Y qué otras reservas plantea Hamás en este plan de paz? Yo, dame un segundo, justo quería seguir un poco en el hilo de lo que comentaba el doctor, porque creo yo que estos aliados alrededor de Hamás también presionaron justamente para que el grupo decidiera subirse a este plan, que además no es muy distinto a lo que se había propuesto hace algunos meses. Lo único distinto, creo yo, es el contexto. Y es que el contexto, justamente el ataque directo contra territorio catarí y la presión internacional, creo yo que hemos llegado a un punto en el que desde, no sé, por lo menos los últimos 6 meses, la discusión, por lo menos en la Asamblea General de hace algunas semanas, muchos de los temas giraron justamente alrededor de Gaza. Creo yo que por lo menos Qatar, que parece ser o es el aliado, digamos, que ahora mismo tiene mucho más interacción con Hamás, obliga de alguna manera a los liderazgos de Hamás justamente subirse a este plan y aprobarlo, ¿no? Porque la presión internacional es tal que creo yo que ya era necesario, digamos, que Hamás también decidiera, digamos, subirse al plan. Además, pues bueno, evidentemente los asuntos humanitarios en territorio gazatí, pues es una de las prioridades de la comunidad internacional y creo yo también que es uno de los factores que llevan a que Hamás, pues finalmente decida sí firmar este acuerdo, ¿no? La presión sí está ahí. Sí, firma el acuerdo, pero hay una reserva. ¿Por qué viene esta reserva o cuáles son los puntos más discordantes para Hamás? Yo creo que la reserva es lógica, ¿no? Ya había, como te comenté, ya había un cese al fuego en enero que Israel no respetó, ¿no? Ayer mismo, después de que se anuncia el plan de paz, pues no hay tampoco un cese al fuego inmediato por parte de Israel. El plan contempla una serie de líneas de retiro de Israel, que si Hamás entrega las armas de inmediato, pues no va a tener mecanismos de ellos de control sobre que se vayan cumpliendo estas fechas, ¿no? Creo que el plan sí es un poco desigual en ese sentido, ¿no? Pide mucho más de Hamás de lo que pide de Israel y se necesitan darle las garantías también, ¿no? Al respeto a la integridad territorial. La gente tiene que saber que lo que es hoy la Franja de Gaza es, incluso si se respetan estas líneas que marca el acuerdo de Trump, es muchísimo menor el territorio a lo que venía en el plan original de partición de Naciones Unidas, ¿no? Durante los últimos 70 años el territorio palestino se ha venido viendo reducido, ya sea a través de ataques o lo que se le llama asentamientos ilegales por parte de la población israelí hacia los territorios palestinos. En ese sentido, para ellos el conflicto no empieza el 8 de noviembre, ¿no? Sino que viene de décadas y décadas atrás. Ahora, Moisés, platícanos de la Junta Internacional de Paz, porque lo interesante también de este programa es que hay una propuesta de gobernanza política, quizá transitoria, pero es parte de los atributos. ¿Qué es la Junta Internacional de Paz? ¿Quiénes la van a representar y cómo está el juego de sus competencias? Pues en este momento todavía no hay una conformación final de quiénes van a estar. Claramente Qatar, Egipto, Estados Unidos, inclusive se hablaba de que Tony Blair, el exministro británico, fuera parte o dirigiera esta junta política. Pero la idea es precisamente eso, que en este momento no hay un organismo por parte digamos, de la autoridad palestina o de los palestinos en general que pudiera garantizar tanto la seguridad de los palestinos y de la gente en Gaza, como el hecho de que se siguiera con este proceso y con este plan de Trump, y que es necesario esta junta internacional para que maneje de forma interina. Al mismo tiempo, la idea es de que haya reformas fundamentales dentro de la autoridad palestina. La autoridad palestina tiene una aprobación muy baja dentro de la población palestina. Se le ve como corrupta o como ineficiente. Mahmoud Abbas, que ya está acercándose a los 90 años y lleva más de 20 años en el poder después de que fuera electo por un periodo de 4 años.
no es querido en general por la población palestina. Entonces, la idea es que esta sea una junta interina en lo que se hacen reformas por parte de la autoridad palestina, y entonces sí puede haber un gobierno palestino autónomo. Entonces es una junta interina que busca también empujar las dilatadas y pospuestas una y otra vez elecciones en Palestina, ¿no? Porque hay un problema de una división intrapalestina. O sea, ¿ves prontamente quizá la celebración de elecciones en Palestina? Es correcto que parte del plan de Trump es precisamente lo que habla, es que tiene que haber una democratización de la autoridad palestina como tal. Sin embargo, en este momento lo que las encuestas nos dicen es que si hubiese elecciones entre los palestinos, pues claramente ganaría una ideología mucho más nacionalista, mucho más bélica. Así que no creo que en este momento, no creo que sea algo que vayamos a ver en los próximos 2 o 3 años, sino es más bien una aspiración a largo plazo. Correcto. David, y bueno, nos habla Moisés de la Junta Internacional de Paz, pero otro de los puntos de Trump habla de una fuerza internacional de estabilización. ¿Cuál es la diferencia entre la Junta Internacional de Paz? ¿Qué países la van a integrar y cuál es su mandato? Sí, justamente se conforma de los 200 efectivos militares de Estados Unidos que ya están justamente, o sea, que tienen el mandato justamente de supervisar esta transición, digamos, de aplicación del plan. Y creo yo lo que justamente, hilando lo que comentaba el doctor, y justamente con esta fuerza militar, que también son fuerzas, digamos, de los países Qatar, Egipto, que estuvieron acompañando la negociación del acuerdo, creo yo que justamente lo que sucede es la falta o la ausencia de justamente de representación palestina. Sí. Creo yo que sin esa representación de algún modo, yo entiendo justamente todo lo que está, los retos que tiene la autoridad palestina al interior de la propia institución, la percepción de la población en general sobre sus autoridades en Cisjordania, y evidentemente pues jamás, digamos, esta debilidad y esta intención de Estados Unidos e Israel que pues se desarme y que de alguna manera se debilite, pues también no da mucho pie a encontrar algún liderazgo palestino institucional que lleve, digamos, este mando en estas instituciones. Y creo yo que de alguna manera se tendrá que encontrar, porque si no se encuentra, pues la voluntad palestina de alguna manera no está representada, ¿no?, en estas instituciones. Claro. Ahora, Cisjordania no se habla en el plan de paz, es decir, no está expuesta, no está establecida en un punto específico. Saúl, ¿es correcto? Sí, no se tiene contemplado. Yo creo que también ese puede ser un buen tema a la conversación, porque ya se ha estado viendo también este tema de los asentamientos irregulares por parte de israelíes en Cisjordania y también en Siria, por ejemplo. Creo que pues por ese lado los palestinos y la comunidad árabe en general pues va a necesitar esas garantías de que no va a seguir el avance de los asentamientos sobre los territorios árabes. ¿Tú ves, Moisés, que puede ser Cisjordania un nuevo campo de disputa, un nuevo campo de batalla? No tanto como campo de batalla, aunque siempre puede suceder. La política en el Medio Oriente siempre es compleja. Definitivamente es un punto de contención, porque no puede haber un plan comprensivo de paz que lleve a una paz duradera, estable en el Medio Oriente, sin que haya una solución en la que Cisjordania sea parte de una solución de 2 estados y estados palestinos. Y eso implica la evacuación de más de 600,000 colonos israelíes que viven hoy en día en Cisjordania, y que es un tema complejo, más allá de todos los otros temas en disputa, como el estatus de Jerusalén, como el tema del retorno de los refugiados palestinos que viven en el resto de los países árabes. Así que ciertamente va a ser un tema que, si esto se va a convertir en un plan de paz a largo plazo, se tiene que poner en la mesa y se tiene que discutir. Inclusive también Cisjordania está mucho más densamente poblada que la misma Gaza, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues esto genera y también complica las cosas. David, hace ratito hablabas de la reconstrucción de Gaza. ¿Qué plantea el plan de Trump para ello? Justamente las primeras fases son el intercambio de rehenes y las armas de Hamas, ¿no?, que es un asunto de seguridad de inmediato. Pero creo yo que a la par, justamente,
la ausencia de un plan mucho más a corto plazo que satisfaga las necesidades humanitarias de la población en Gaza es justamente, digamos, lo que complica la aplicación del plan. Es cierto que en fases posteriores lo que se intenta justamente pues, es que Gaza se convierta en un territorio completamente habitable y para la población también sea un territorio, pues digamos, desmilitarizado. Pero creo yo que si no es a corto plazo el envío de ayuda humanitaria, que la ONU ya lo dijo hace unas cuantas horas, que ya tenía listos justamente toda la ayuda humanitaria para enviar a Gaza. Ese es el problema, creo yo. Ha habido muchos problemas con la distribución de esta ayuda humanitaria. Exacto, pero el mismo Trump ha desacreditado a Naciones Unidas en cuanto a la distribución de la ayuda humanitaria. Prácticamente habló y dijo en el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, pues señaló que la ONU era corrupta. Entonces, ¿quién se va a encargar, Saúl, de distribuir la ayuda humanitaria o qué agencias neutrales pueden participar en esta encomienda? Creo que ese ha sido uno de los principales problemas del presidente Trump, ¿no? En muchas cosas parece dar un paso adelante y 2 pasos para atrás, ¿no? También el retiro, por ejemplo, de visas a los encargados de esta Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina, ¿no? Creo que este es un tema muy importante. De repente creo que el auditorio puede preguntarse, bueno, ¿y cómo me afecta a mí? Porque está en juego también la legitimidad misma del sistema internacional, ¿no? O sea, hay que recordar, por ejemplo, que Netanyahu tiene una orden de aprehensión de la Corte Criminal Internacional. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para quienes cometieron crímenes de guerra, más allá del bando a quien representaba? ¿Y quiénes van a ser, por ejemplo, también los que van a financiar y los que se van a beneficiar de la reconstrucción, ¿no? Te decía yo en el primer bloque, ese plan que presentaba Trump de la Riviera, ¿no? Del Medio Oriente, y esas ideas, pues si bien no están en el plan, ya están fuera de las consideraciones y de los planes a posterior. ¿Y cómo se va a garantizar la seguridad y el bienestar de una población donde va a haber muchísima gente con secuelas por la malnutrición, gente con discapacidades generadas por las explosiones, niños huérfanos? Realmente es un reto donde creo que toda la comunidad internacional debe de participar, porque, te digo, requiere una coordinación logística y material que creo que hoy no se está dimensionando. Sí, correcto. Ahí es la comunidad internacional tendría que ser muy activa en la materia. Moisés, y bueno, pues ya se nos va el tiempo rápidamente para comentar. Platícanos de los acuerdos de Abraham. Viene una segunda parte de los acuerdos de Abraham, quizá me estoy adelantando mucho, pero ¿incluye esto Trump en su plan de paz o cómo lo estás mirando? Tiene una visión precisamente de una coalición de varios países árabes con Israel, particularmente porque él ve como la amenaza más seria en este momento a Irán, como lo ven muchos de los países árabes. Hay que recordar que Irán, a pesar de ser un estado islámico, es un estado chiita predominantemente y que no tiene buenas relaciones, pues que estuvo en una guerra que tuvo millones de muertos en contra de Irak por prácticamente una década, y es un país que no tiene buenas relaciones con muchos de los países árabes que tienen miedo. Entonces, el armado de esta gran coalición que contempla Trump implica precisamente una expansión de los acuerdos de Abraham, de la normalización de relaciones de Israel, particularmente con otros estados del Golfo Pérsico, pero pues que es ya para una etapa posterior. Sí, no, hay la mirada estratégica la tiene Trump con Arabia Saudita, ¿es correcto? Correcto. Ahora, David, ¿se puede romper en cualquier momento este plan de paz? Ahora toca a Israel y a Hamás dar cumplimiento a los acuerdos. ¿Dónde está realmente lo importante de este plan? Es decir, es una gran base para la negociación política, pero puede ser vulnerable en cualquier momento este plan de paz. Sí, ya lo comentaba Saúl hace un rato. Las noticias más recientes de hace algunas horas es que luego del anuncio del acuerdo, de que las dos partes lo aceptaron,
los ataques continuaron, los ataques israelíes sobre Gaza continuaron, y hay declaraciones en algunos medios estadounidenses que refieren que altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos afirman que es muy frágil en este momento el acuerdo. El primer gran avance definitivamente va a ser la entrega de los rehenes por parte de Hamas, que todavía mantiene, y por el otro lado la entrega de prisioneros palestinos que están en cárceles israelíes. Hay mucha resistencia por parte de los partidos de la coalición de Netanyahu de entregar a estos prisioneros palestinos, porque ellos afirman que se vulnera la seguridad israelí. Entonces este punto esperemos que en los próximos días pues tenga que destrabarse. Si se va a concretar la entrega mutua de estas personas, pues será un gran paso para la aplicación del acuerdo. ¿Y cómo están viendo este punto de Trump en donde señala la importancia de la coexistencia pacífica y de la solución de 2 estados para 2 pueblos? Ahí tenemos un cambio de acercamiento de Trump al tema. ¿Cómo ves eso, Moisés, por ejemplo, Saúl? Bueno, yo creo que algo que veía yo, por ejemplo, en el análisis de New York Times, en su podcast de Daily, es que este plan tiene un poco de algo para todos, ¿no? También por eso fue que se pudo ser aceptado, ¿no? Correcto. O sea, tú como palestino ves en este plan un horizonte donde se puede prever la creación de un Estado palestino, pero también Israel, y en el tema, regresando un poco a lo que estábamos hablando antes respecto a las elecciones que se vienen el próximo año parlamentarias en Israel, también van a poder decir, nosotros obtuvimos a los rehenes de vuelta y aún estar en esas fases de que no nos hemos retirado de Gaza por completo, ¿no? Y donde, como decía el doctor, no vemos unas elecciones Palestina en el horizonte próximo, 2 o 3 años, es poco probable, ¿no? Entonces Israel también se puede retirar como ganador, al menos en este momento. Y en ese sentido, pues es por eso que se ve tan exitosa esta primera fase. Sí. Después creo que sí va a estar ahí el jaloneo entre realmente quién se va a llevar lo que quieren para su agenda. Creo que las condiciones, al menos como están ahora, lucen favorable a la solución de 2 estados. Moisés. Yo creo definitivamente un cambio ahora sí monumental por parte de Trump. Hay que recordar hace 2 años en una conferencia de prensa que él decía, 1 estado, 2 estados, ¿no? Como sea, yo quiero que ellos, total y completamente desconexión de las realidades locales, a un empuje ahora sí por una solución de 2 estados. Sin embargo, es un tema complejo, como lo mencionábamos hace rato. Hay que recordar que en el siglo XXI, en 2 ocasiones, se les ofreció tanto en el año 2000 en Camp David como en el 2006-2007, entre las conversaciones que hubo entre el primer ministro Ehud Olmert y Mahmoud Abbas, se les ofreció una solución de 2 estados esencialmente con todos los parámetros que se estaban solicitando, y en ambos casos no hubo una respuesta positiva por parte de la autoridad palestina por consideraciones internas. Entonces no es tan fácil como decir se puede llegar a una solución de 2 estados si la comunidad internacional e inclusive Israel la llega a ofrecer. Tenemos que ver qué pasa en ese sentido. Claro. Pues así es, hay una serie de aciertos y reservas de este plan de Trump para la paz en Gaza. Estemos pendientes de lo que sucede. Vamos un corte, volvemos. Después del anunciado plan de Trump para la paz en Gaza, iniciaron negociaciones indirectas entre Israel y Hamas en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza. Después de un ambiente de extrema cautela tras 2 años de intentos fallidos, la disposición de Israel y Hamas de aceptar las condiciones del plan de paz generaron gran optimismo. No obstante, las garantías del grupo militante sobre la retirada efectiva de tropas israelíes, su desarme completo y la renuncia a cualquier papel futuro en la gobernanza política de Gaza figuran entre los puntos más espinosos. En este contexto, las conversaciones en El Cairo fueron exitosas, pues facilitaron un alto al fuego y se comienza la ruta del diálogo entre enemigos históricos.
el plan de paz de Trump para Gaza cuenta con los buenos oficios de la mediación internacional. Egipto, Turquía y Qatar son países garantes de los acuerdos de seguridad, intercambio de prisioneros y del flujo humanitario hacia la franja. Egipto, país vecino de Israel y con quien sostiene un tratado de paz desde 1979, es un actor imprescindible en estas negociaciones debido a su control del paso de Rafah. Turquía, cercana diplomáticamente a Hamás, se presenta como puente político en respaldo a la causa palestina, y Qatar, mediador en treguas anteriores, ahora se convierte en un actor central para financiar la impostergable reconstrucción, pese a la humillación sufrida por el ataque sorpresa de Israel. A este núcleo se le debe de sumar otros apoyos, respaldos y observadores como Arabia Saudita, clave en una eventual ampliación de los acuerdos de Abraham. Mientras que Emiratos Árabes Unidos, ya firmante de dichos acuerdos, y Jordania, con tratado de paz desde 1994, aportan el encuadre diplomático apto para estabilizar la región más allá de Gaza. Pues continuamos analizando la fase inicial del plan de Trump para la paz en Gaza, así como su análisis de los 20 puntos, un plan que por el momento pues termina con esta espiral bélica y que aborda la futura gobernanza de Gaza sin Hamás. Moisés, rápidamente, reacciones internacionales, ¿hay respaldo internacional a este programa de paz de Trump? ¿En dónde están los grandes apoyos para Trump? Ciertamente, Rina, y uno de los cambios fundamentales que ha habido en estos 2 años ha sido precisamente de los países europeos que han empezado a reconocer al Estado palestino como tal y han cambiado su posición vis-a-vis Israel, que solía ser una posición mucho más neutral, tratando de no presionar en las Naciones Unidas. Se abstenían, a veces votaban en una posición más favorable a Israel, pero que realmente hemos visto un cambio importante, mucho más hacia favor de la posición palestina. Así que hay un cambio internacional que le hace mucha más presión a Israel. Y el tema de China y Rusia, es decir, hasta el momento, David, se han pronunciado estas grandes potencias sistémicas, sobre todo porque están representadas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que tienen capacidad de veto. Sí, a mí lo que en los últimos meses me ha sorprendido un poco más es que China, aunque tenía, digamos, cierta política también de no involucrarse demasiado con estos temas, los últimos meses algunas declaraciones han sido, digamos, directas sobre la situación en Gaza, sobre todo en términos humanitarios. Y creo yo que también al mismo tiempo que las potencias europeas como Francia, como Reino Unido, incluso en Alemania también hay una discusión interesante, creo que abona en buena medida también esta posición china de tratar justamente de vincularse con ciertos temas en Medio Oriente, sobre todo desde una perspectiva más humanitaria. Me parece bastante positivo. Rechazo, matices, apoyo en América Latina, México. Creo que la causa palestina en América Latina en general es bastante popular. En particular, creo que México ha sabido navegar con una posición media. En marzo de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a la embajadora Nadia Rashid de la Autoridad Palestina, recibió sus cartas credenciales. México desde los 70 tiene relaciones diplomáticas con la Autoridad Palestina y sin embargo tampoco hemos tomado una postura dura contra Israel, ¿no? A pesar de que ciertos sectores en el oficialismo, quizás pues sí, los más radicales han exigido una postura más dura de México, creo que ha sabido navegar, ¿no? Impulsar sobre todo en términos diplomáticos. Vimos la participación de muchos activistas mexicanos en este tema de la flotilla que ocupó las noticias las últimas semanas, directores de cine, pero también algunas figuras ligadas al gobierno federal, digamos al partido en el gobierno federal. Y pues en general la opinión pública en Latinoamérica ha sido favorable al tema de la solución de los dos estados. Bueno, pues agradecer mucho la participación de Moisés Salinas, de Saúl Vázquez y también de David Hernández López por estar con nosotros. Y bueno, pues al público que nos acompaña en el canal del Congreso, pues recordar que tenemos que tener una mirada atenta a lo que pasa con este conflicto, a todos los compromisos por parte de Hamás como de Israel para
dar cumplimiento y bueno, estemos pendientes de los próximos pasos y de las fases de este plan de Trump para Gaza. Volvemos. El futuro de los acuerdos de Abraham depende en gran medida del desenlace del conflicto en Gaza y del plan impulsado por Donald Trump. A 5 años de su firma, los lazos diplomáticos entre Israel y los países signatarios se mantienen, aunque solo los Emiratos Árabes Unidos han consolidado una relación económica significativa, con intercambios por más de 8.370 millones de dólares entre 2021 y 2024. El reto es ampliar la cooperación regional e institucionalizar los acuerdos para que se trasciendan los vínculos bilaterales. En ese contexto, la posible incorporación de Arabia Saudita tendría un peso geopolítico decisivo. Diversos académicos proponen además incorporar a otros países de mayoría musulmana en Asia Central e institucionalizar los acuerdos, de modo que los consolide como un bloque de cooperación económica, de seguridad y diálogo interreligioso. Se nos terminó el tiempo en Vértice Internacional. Zorrina Musali, les recordamos que este programa se transmite todos los martes y los sábados por el canal del Congreso. Acompáñenme.